Ahí va. Listo. Bien. Bueno, como ven acá, hice una gráfica de una función f cualquiera que está en color rojo, y después hice tres rectas cualesquiera. La azul tiene una particularidad, la naranja y la verde tienen otra. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es una idea intuitiva de cómo llegar al concepto de derivada. Ante eso, primero vamos a definir lo que es recta secante y recta tangente, que hay ejercicios sobre eso en la práctica, y bueno, ya ahí nos metemos en lo que es derivada. Ustedes vieron en el curso de nivelación que, dados dos puntos, en este caso, vamos a llamar el punto A, que va a ser el X, f de X, y el punto B, que va a ser X0, f de X0. Entonces, tengo X, f de X, y B, X0, f en X0. Dados puntos cualesquiera, podemos definir la pendiente de la recta que pasa por A y B. Recuerden que en el curso de nivelación definieron el concepto de pendiente como la variación de y sobre la variación de x. Y eso va a ser la y final, que sería la f de x, menos f en x0 sobre x menos x0. Bien, entonces, este simbolito que aparece acá, que nosotros le decimos comúnmente delta i, es variación de i. Y este es variación de x. Bien, a esto lo vamos a llamar por un momento m. Lo que nosotros decimos es que m representará la pendiente de la recta tangente, de la recta secante, al gráfico de f. Bien, ustedes ya saben que recta secante, y si no lo saben, les cuento, recta secante es aquella recta que corta el gráfico de una función en dos puntos, ¿sí? Puede cortar en más de dos puntos, sí, pero en dos puntos particularmente. Entonces, m representará la pendiente de la recta secante al gráfico de f. Bien, lo que nosotros hacemos es, dejamos fijo el x0, ¿sí? Y empezamos a mover el punto x. X se va a transformar en un punto movible, ¿sí? Entonces, vamos a ir armando, a medida que vamos avanzando hacia el x0, vamos a ir armando distintas rectas secantes. Entonces, fíjense que yo puedo armar una que pase por el x0 y que pase por el nuevo x. Y así puedo seguir armándola. Fíjense que en el caso de la naranja también sigue siendo lo mismo. Entonces, acá el x está cada vez más cerca del x0, ¿sí? Y eso en matemáticas se nota con una aproximación que es el concepto de límite que vieron la semana pasada. Entonces, lo que decimos es que si fijamos x0 y comenzamos a acercarnos o a acercar el valor x, tanto como uno quiera, digamos, es tan cercano como nosotros esperamos, eso, la recta secante se vuelve lo que es la recta azul, recta tangente a la gráfica. Entonces, ¿cuál es el concepto matemático que estamos haciendo acá? Cuando nosotros decimos que se acerca tanto como nosotros queremos, ahí aparece la notación de límite, ¿sí? Que es el límite cuando el x se acerca tanto como yo quiero al x0, y
lo que va a ir variando es la pendiente. Entonces, lo que voy a hacer es calcular el límite de toda la expresión de m. ¿Estamos? Entonces, hasta ahí me va a quedar f de x menos f en x0 sobre x menos x0. A eso lo vamos a llamar p. Entonces, cuando nosotros decimos que fijamos el x0 y empezamos a acercar el x, la recta que es secante se vuelve tangente a la gráfica de f. Esa pendiente de la recta tangente se va a notar con este valor del límite, con esta expresión del límite, siempre que el límite exista. ¿Estamos? O sea que ese valor p va a representar la pendiente de la recta tangente al gráfico de f en x0. Bien, entonces, ya que tengo la pendiente y tengo un punto, en este caso va a ser el punto B, que es el que dejamos fijo, puedo hallar la ecuación de la recta tangente. Entonces vamos a decir que la ecuación de la recta tangente está dada por I igual a P, que es la pendiente que hallamos antes, por x menos x0 más f en x0. Entonces, el P lo calculan con el valor del límite. El f en x0 ya lo tenemos de B. ¿Estamos? Y entonces, lo que decimos acá es que esta ecuación es la que ustedes conocen, que es la ecuación punto pendiente de la recta del curso de nivelación. La única diferencia es que la pendiente acá tiene una cierta forma. Es lo único. Entonces, veamos un ejemplo. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. ¿Me van siguiendo con la idea? Sí, va bien, va bien. Bien, el ejemplo dice, halla la ecuación de la recta tangente a I igual a x cuadrado más 2 en x0 igual a 2. Bien, entonces, si yo quiero la ecuación de la recta tangente, a I igual a x cuadrado más 2 en x0 igual a 2, lo primero que tengo que hacer es hallar la pendiente, ¿sí? Entonces, primero, hallemos la pendiente de la recta tangente. Para eso, tenemos que calcular el límite, ¿sí? Esta expresión que tenemos acá arriba. Tenemos que usar eso. Entonces tengo P, que va a ser el límite cuando x se acerca a 2, porque el x0 acá vale 2, de la f de x menos la f en 2 sobre x menos 2. Y eso va a ser igual a el límite cuando x tiende a 2, o se acerca a 2, de la f de x. La f de x va a ser la función de trabajo, ¿sí? Que en este caso es x cuadrado más 2. Menos la función evaluada en 2, o sea que donde dice x voy a reemplazar por 2 y me queda 2 al cuadrado más 2. Sobre x menos 2. Entonces, acá me va a quedar el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado más 2 menos 6, o sea que me queda menos 4, ¿cierto? Sobre x menos 2. Bien, ¿cómo puedo resolver ese límite? ¿A alguno se le ocurre algo? Fíjense que acá arriba tengo una diferencia de cuadrados, ¿sí? Si yo reemplazo por el x igual a 2 es 0 sobre 0 y eso significa que es factorizable la expresión, ¿sí? Entonces puedo aplicar cualquier método de factorización para poder resolver la expresión del límite. Entonces, en este caso, digo que es el límite cuando x tiende a 2 y arriba voy a expresar la diferencia de cuadrados. Sería x menos 2 por x más 2 sobre x menos 2. Bien, una vez que yo la expresé de manera factorizada, lo que hago es simplificarlo. Entonces, el x menos 2 que está multiplicando arriba lo simplifico con el x menos 2 que divide a la expresión. Y entonces me va a quedar solamente el x más 2 por el 1, ¿no? Entonces, me queda el límite cuando x tiende a 2 de x más 2.
Si yo reemplazo el valor de x en esa expresión, eso me va a quedar 2 más 2, que es 4. Entonces, P vale 4, o sea que la pendiente de la recta tangente es igual a 4. ¿Hasta acá me siguen? Sí, yo te sigo. Bien. Sí. ¿Alguna cuestión que les surja o algo? ¿Entendieron cómo resolví el límite? Sí. Sí, yo lo Bien. entendí. Entonces, S4 es la pendiente de la recta tangente. Lo segundo que tenemos que hacer es hallar la ecuación de la recta. La ecuación de la recta tangente. Entonces, para eso tengo que reemplazar en la fórmula. Nosotros sabíamos que la ecuación de la recta tangente tiene fórmula de I igual a P por X menos X0 más F en X0. El X0 nuestro es el 2, ¿estamos? Así que va a ser P por X menos 2 más F en 2. Bien, el valor de P ya lo habíamos hallado antes, que era P igual a 4, ¿sí? Entonces me queda que I es 4 por X menos 2 más la función en 2. La función en 2 me queda 2 al cuadrado más 2, que eso es 6, ¿cierto? Entonces tengo 4x menos 8 más 6, y esto es 4x menos 2. Bien, entonces la recta tangente va a tener ecuación I igual a 4x menos 2. Bien. ¿Alguna cuestión hasta acá? No, ninguna. Bien. Veamos, entonces, una vez que trabajamos con lo que es recta tangente y recta secante, vamos a ver una definición. La definición que vamos a ver ahora es la definición de derivada, ¿sí? Preferí hacer primero el concepto de recta tangente para que lo puedan relacionar mejor con el concepto de derivada, ¿sí? Que no quede todo ahí tan raro, digamos. Entonces, definimos la derivada de una función igual a f de x en x igual a x0, y la anotamos f' en x0 o derivada de f respecto de x en x0, ¿sí? Es muy común usar la prima, ¿estamos? Acá no nos vamos a meter tanto cuándo vale usar prima y cuándo vale usar esta definición, la de df sobre dx, ¿sí? Porque ustedes ven lo básico nada más. Pero bueno, entonces definimos la derivada de una función igual a f de x en x igual a x0, y la anotamos de esa forma, al límite siguiente, sería el límite cuando x tiende a x0 de la f de x menos la f en x0 sobre x menos x0. Y eso dijimos que es f' en x0, ¿sí? Esto va a ser siempre que exista el límite, ¿no? Porque si no, no tiene sentido. Siempre que exista el límite. Bien. La pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿ven alguna similitud de la expresión que yo definí como derivada con la expresión de la definición de recta tangente? Sería de la pendiente de la recta tangente. Fíjense, esta es la expresión de la derivada de f en x0, y esta es la expresión de la pendiente de la recta tangente. Si nosotros miramos, son prácticamente lo mismo. ¿Estamos? Entonces, digo, notemos que la expresión de f' en x0 y la expresión de p son equivalentes. Por lo que podemos interpretar
podemos interpretar a la derivada de f en x0 como la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en ese punto. Bien, entonces, pasando en limpio. Nosotros definimos el concepto de derivada a través de este límite y también anteriormente habíamos definido el concepto de pendiente de la recta tangente. Si vemos la expresión de los límites, son exactamente la misma cosa. Entonces, podemos interpretar que la derivada es la pendiente de la recta tangente al gráfico de f en ese punto. Entonces, ¿para qué me sirve esta analogía? Justamente para cuando nosotros tenemos una expresión muy fea y le decimos halle la ecuación de la recta tangente, ustedes sepan que derivada y pendiente de la recta tangente básicamente es lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la pendiente de la recta tangente es la interpretación geométrica de la derivada, siempre que ésta exista, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta? A mí me quedaron dudas por ahí, pero del tema pasado. Si no quieren por ahí interrumpir la clase, yo las hago a lo último. El tema que sería límite y continuidad. Dale, déjame terminar con esto y me preguntas lo otro, ¿dale? Dale, perfecto. Bien. Definición. Decimos que f es derivable en x igual a x0 si f' en x0 existe. Bien. Es importante esta definición porque después cuando veamos las reglas, ¿sí? Una de las hipótesis que tiene las reglas de derivación es que sean derivables las funciones, ¿sí? ¿Qué significa que sean derivables? Que si ustedes calculan la derivada en un punto, esa derivada existe, ¿sí? Entonces, es bien sencillo como eso. Veamos un ejemplo, antes de ver tanta palabrerío. Ejemplo. Halle la derivada de f de x igual a raíz de x en x0 igual a 4. Bien, por el momento lo único que nosotros conocemos es la expresión del límite, o sea, esta cosa que tenemos acá. Entonces, esto que tenemos acá es lo único que conocemos como definición de derivada. Entonces, cuando a mí me piden hallar la derivada, voy a usar esa definición, ¿sí? Después, cuando conozcamos las reglas, la definición la podemos dejar de lado siempre que la función sea bonita, digamos. Entonces, tengo que hallar la derivada de esto en 4, y eso va a ser el límite cuando x se acerca a 4 de la función menos la función en 4 sobre x menos 4. Y eso va a ser el límite cuando x tiende a 4 de la raíz de x menos la raíz de 4 sobre x menos 4. Bien, ¿la raíz de 4 cuánto es? 2. Bien, entonces la raíz de x menos 2 sobre x menos 4. Bien, si yo reemplazo por el x igual a 4, ¿cuánto me da ese límite? Me queda 0 sobre 0. Bien, entonces al quedarme 0 sobre 0 significa que puedo hacer algún método algebraico para poder salvar la indeterminación, ¿sí? Entonces, acá lo que nosotros tenemos es una raíz arriba, ¿sí? Con una recta, y abajo tenemos una expresión polinómica. Podemos optar, trabajar con cualquiera de las dos partes, ¿sí? Como hay una raíz, vamos a optar por usar la racionalización de numeradores. Menos 2 por la raíz de x más 2 sobre x menos 4 por
raíz de x más 2. Bien, entonces, acá tengo el límite. Cuando x tiende a 4, de arriba tengo una diferencia de cuadrados, así que me va a quedar la raíz de x al cuadrado menos 2 al cuadrado sobre x menos 4 por raíz de x más 2. Entonces, voy a copiar lo mismo del otro lado. En la otra hoja tengo el límite cuando x tiende a 4 de la raíz de x al cuadrado menos 2 al cuadrado sobre x menos 4 por la raíz de x más 2. Entonces, esto me va a quedar el límite cuando x tiende a 4 de x menos 4 sobre x menos 4 por la raíz de x más 2. Yo lo que hago es simplificar las expresiones y porque tengo la misma expresión arriba y abajo, ¿sí? Entonces acá me va a quedar un 1 y cuando yo reemplazo me queda 1 sobre la raíz de 4 más 2. Y eso es 1 sobre 2 más 2, que es un cuarto. Bien, entonces lo que decimos es, luego, o por lo tanto, la derivada en 4 va a ser un cuarto. ¿Pregunta? De mi parte no quedó claro. Bien, fíjate que siempre volvemos a lo mismo, calcular el bendito límite ese, ¿sí? Y lo bueno es eso, que no te va a cambiar la expresión o la fórmula del límite. Vale aclarar que hay varias formas de definir derivadas, ¿sí? A mí me pareció que más fácil es esta, ¿sí? Bien. Cuando nosotros queremos hallar la expresión de la derivada, pero no necesariamente en un punto, ahí nos involucramos con un concepto que se llama función derivada. La función derivada, justamente, es hallar la derivada de la función f en cualquier punto en donde exista esa derivada, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a decir es, aquella expresión que nosotros obtenemos de derivar, ¿sí?, una función, esa se va a llamar función derivada. ¿Por qué? Porque me va a devolver, con cualquier punto x que yo reemplace, ¿sí?, me va a devolver la imagen de esa valor en la derivada. Lo que digo es, aquella función que a cada valor x le asigne como imagen el valor de la derivada, de su derivada, recibe el nombre de función derivada. Bien. ¿Esto qué sería? En vez de que te dé un número, que te dé una expresión en x. ¿Estamos? Vale aclarar que el dominio de la derivada va a estar siempre contenido, o va a ser igual en el dominio de la función, ¿sí? Siempre el dominio de la derivada va a ser más chico que el dominio de la función, o bien va a ser igual, ¿sí? Nunca va a ser más grande. Bien, ¿hasta acá vamos? Sí, hasta acá sí. Bien, veamos un ejemplo cortito de justamente lo que vimos antes, de la misma función que vimos antes, f de x igual a raíz de x. Pero, nada más que ahora vamos a hallar la expresión de la función derivada para cualquier x0 que esté en el dominio, y de modo que yo lo puedo reemplazar y obtenga automáticamente el valor de la pendiente, ¿sí? Entonces, en este caso digo, tengo f de x igual a la raíz de x. Yo lo quiero hallar a la expresión de la derivada en cualquier x0 mayor a 0. Entonces, decimos que hallemos la expresión de f' en cualquier x0 mayor a 0.
Entonces, voy a reemplazar por el x0, ¿sí? Lo voy a trabajar como si fuera que el x0 es un número. Entonces me va a quedar el límite cuando x tiende a x0 de la f de x menos la f en x0 sobre x menos x0. Bien, eso es el límite cuando x tiende a x0 de la función en x va a ser la raíz de x, la función en x0 va a ser la raíz de x0 sobre x menos x0. Bien, volvemos al mismo límite que teníamos antes. Si yo reemplazo el valor de x por el x0, eso me queda 0 sobre 0. Entonces, eso va a ser el límite cuando x tiende a x0 de la raíz de x menos la raíz de x0 sobre x menos x0. Habíamos dicho que eso nos quedaba 0 sobre 0. Entonces, como nos queda 0 sobre 0, significa que nosotros podemos operar de alguna forma para resolver ese límite. Entonces, la manera que vamos a hacerlo para resolverlo es exactamente lo mismo que lo hicimos antes, nada más que el x0 era 4 antes. ¿Sí? Acá es cualquier valor positivo. Entonces, me va a quedar que multiplico y divido por la operación opuesta. Bien, entonces, en este caso, básicamente es la racionalización de numerador, ¿sí? Esto va a ser el límite cuando x tiende a x0 de la raíz de x al cuadrado menos la raíz de x0 al cuadrado sobre x menos x0 por la raíz de x más la raíz de x0. Entonces, esto me va a quedar el límite cuando x tiende a x0 de x menos x0 sobre x menos x0 por la raíz de x más la raíz de x0. Entonces, acá, fíjate que el x menos x0 multiplica y el otro divide, entonces eso lo puedo simplificar y me queda un 1. Entonces me va a quedar 1 sobre la raíz, reemplazo el valor de x por x0, me queda raíz de x0 más raíz de x0. Y eso es 1 sobre 2 raíz de x0. Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? Sí, tengo una pregunta. Sí, Una vez que decime. yo saqué lo que sería la función derivada, yo ya no necesito más sacar la derivada de un punto en específico. Ya teniéndola puedo reemplazar x0 por el valor que me pide. Exacto, perfecto, sí, sí, exactamente. Entonces, si yo ya tengo la expresión de la función derivada, lo único que tengo que hacer es fijarme el valor en el cual yo quiero hallar la derivada, ¿sí? En este caso, vale para cualquier x0 mayor a 0 por justamente el dominio de la función y el dominio de la derivada, ¿sí? Pero siempre que vos tengas la función derivada, vas a poder reemplazarla por el punto que vos necesites, ¿sí? Entonces, acá vamos a decir que, en conclusión, la derivada de la raíz de x va a ser, voy a reemplazar el x0 por x, ¿sí? 1 sobre 2 veces la raíz de x. ¿Estamos? Y esto va a valer solamente cuando x sea mayor a 0. Bien. ¿Pregunta? No, ninguna. Bien. Bien, bien. Una vez que tenemos esto, nos preguntamos, bueno, ¿para qué me sirve hacer esto? ¿Para qué necesito yo saber la expresión de la función derivada? Justamente un poco lo que te decía antes, que lo que nosotros podemos hacer es hallar la función derivada para funciones más complicadas, expresiones de funciones más complicadas, ¿sí? Nosotros en este curso vamos a ver solamente lo básico, no vamos a extendernos demasiado. Bien, entonces, antes de eso vamos a ver de vuelta una definición que ya la vimos antes, pero en un punto. Ahora la vamos a ver para función derivada. Fíjate que la definición que estoy hablando acá es justamente dónde es derivable la función, ¿sí? Esa la necesitamos solamente para las propiedades y de ahí poder trabajar libremente, digamos. Entonces, definición. Una función igual a f de x se dirá derivable en
A contenido en el dominio de F si existe la derivada en cada punto de A. X0 perteneciente a A. Bien, ¿qué es lo que estoy diciendo con esta definición? Fíjate que acá nosotros tenemos la f de x, que es la raíz de x. Entonces, lo que yo digo es, el dominio de la f de x va a ser justamente de 0 más infinito, ¿cierto? Ahora, si yo me fijo el dominio de la función derivada, ¿sí? Es de 0 sin incluir a más infinito, o sea que es más chico. Entonces, yo lo que voy a decir es que la f, en este caso, es derivable desde 0 a más infinito sin incluir el 0. ¿Estamos? Porque ahí vos podés reemplazar por cualquier punto que pertenezca al intervalo 0 más infinito. ¿Alguna cuestión? No, ninguna. Entonces, en el ejemplo anterior, vimos que la función derivada está definida para x0 mayor a 0. Entonces, por lo que podemos decir que f es derivable en 0 a más infinito. Bien, eso es lo que te dije hoy hace un momento. ¿Para qué me servía esta definición? Justamente para las propiedades que vamos a ver ahora para poder determinarlas, ¿sí? Después las propiedades vamos a ver algunas derivadas de funciones elementales y ya con ellas podemos calcular las derivadas libremente. ¿Estamos? Las derivadas de las funciones que yo voy a escribir no es necesario que vos las calcules con el límite. ¿Está? ¿Listo? Bien, entonces, reglas de derivación. Bien, digo, sean f y g funciones derivables en algún conjunto, ¿sí? Sean f y g funciones derivables. Entonces, primero, la derivada de f más g en un x cualquiera va a ser la derivada de f más la derivada de g. Si yo en vez de una suma tengo una diferencia, ¿sí? Pasa exactamente lo mismo. La derivada de f menos g va a ser la derivada de f menos la derivada de g. Después, la derivada de f por g en un x, bien, va a ser la derivada del primero por la segunda función sin derivar más la primera función evaluada en x por la derivada de la segunda función. Y después tenemos la tercera regla, que va a ser f sobre g, la derivada del cociente. Eso va a ser la derivada de la función de arriba por la de abajo sin derivar, menos la función de arriba sin derivar por la derivada de la función de abajo sobre la función del denominador al cuadrado. Siempre que la g sea distinta de 0, ¿no? Porque si no, no tendría sentido la propiedad. Y la última propiedad que a nosotros nos interesa, que este es un caso particular de la propiedad 2, ¿sí? Que es la derivada de una constante por la función, va a ser que la constante sale afuera y derivo la función. Eso vale para toda constante real, ¿sí? Entonces, estas son las reglas de derivación, las básicas, y es la única que nos interesa a nosotros. Esta se va a llamar regla de la suma,
Esta es la regla del producto. Esta es la regla del cociente. Bien. ¿Hasta acá me seguís? Va, no sé cuántos están conectados. Sí, Pero... yo hasta acá voy bien. Perfecto. Entonces, una vez que yo tengo esto, lo que te dije antes es que vamos a escribir cuáles son algunas derivadas de funciones elementales y hacemos un par de ejemplos. ¿Estamos? De ese tipo, usando las derivadas de funciones elementales. Nos queda eso nada más y después ver un poco lo de velocidad y listo. Bien, entonces, ejemplos de derivadas de funciones elementales. Bien. Vuelvo a repetir, las que escribo acá ya se dan por sabidas, no es necesario que las deduzcas. ¿Estamos? Sí. Bien, sería el seno de x derivado, va a ser el coseno de x, la derivada de el coseno de x va a ser menos el seno de x, la derivada de x a la n va a ser n por x a la n menos 1. Esta se conoce como regla de las potencias. Regla de las potencias. Después, la derivada de e a la x es e a la x. La derivada del logaritmo de x va a ser 1 sobre x. Y la derivada de una constante va a ser 0 para toda constante real. Bien, entonces, estas son las básicas, las que vos tenés que manejar. ¿Estamos? Y las que te aparecen en el práctico. Es más, en el práctico te aparecen más fáciles todavía. Bien. Veamos un ejemplo, a ver cómo se usan las reglas. Ejemplo. Halle la derivada bien, halle la derivada de las siguientes funciones. Va a ser, primero, f de x, que es la raíz quinta de x, más 8x al cubo, sobre x cuadrado más 1. Y la otra es g de x igual a raíz octava de x más, bueno, 7 medios de x a la cuarta por el logaritmo de x. Bien, lo primero que tenemos que hacer siempre es identificar cuál es la operación que está afectando a toda la función. ¿Para qué? Para a partir de ahí nosotros ver qué regla de derivación vamos a usar. ¿Estamos? Nosotros acá, en la primera de las expresiones de la función, tenemos la raíz quinta de x más 8x al cubo sobre x cuadrado más 1. Acá hay una división o un cociente de funciones. ¿Estamos? Entonces, si yo quiero hallar la derivada de esta función, voy a tener que aplicar justamente la regla del cociente. ¿Sí? La tercera propiedad que vimos acá. Bien, ¿me va siguiendo? Sí, voy siguiendo. Entonces, acá tengo la raíz quinta de x más 8x al cubo, derivado, que es la función de arriba, por la función de abajo sin derivar, menos la función de arriba sin derivar, más, la función de abajo derivado, sobre
x cuadrado más 1 al cuadrado. Bien, acá lo que apliqué es justamente f sobre g derivado, ¿sí? Pasa la derivada de f por g menos f por la derivada de g sobre g al cuadrado. Bien, hasta ahí vamos. Ahora, yo tengo que hallar la derivada de la raíz quinta de x más 8x al cubo, ¿sí? La raíz quinta de x, siempre que aparecen raíces, recordad, bueno, esto lo viste en el curso de nivelación, recordad que siempre se pueden expresar como potencias, ¿estamos? Entonces ahí yo puedo aplicar la regla de la potencia para poder derivar. Entonces, podemos reescribir esta función como x a la 1/5 más 8x al cubo, todo eso derivado, por x cuadrado más 1 menos la raíz quinta de x más 8x al cubo por x cuadrado más 1. Derivado sobre x cuadrado más 1 al cuadrado. Bien, entonces, tengo dos opciones. O hallo la derivada directamente o hago un cálculo auxiliar y las hallo por separado y después las reemplazo, ¿sí? Nosotros vamos a hacer un cálculo auxiliar para que veas cómo se calcula. Digo, en un cálculo auxiliar vamos a tener que hallar la derivada de x a la 1/5 más 8x al cubo derivada. Como esto es una suma, nosotros sabemos que vale la propiedad de la suma de las derivadas, que es la suma de x a la 1/5 más 8x al cubo, todo eso derivado. Bien, el 8x al cubo, ahí podemos aplicar la propiedad de una constante por la función. O sea que la constante sale afuera y derivo la función. En este caso, la función sería el x al cubo. ¿Estamos? Entonces me queda x a la 1/5 derivada más 8 por x al cubo derivado. Bien, y ahora sí, hallo la derivada. Nosotros sabíamos que la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Entonces, digo, el n acá va a ser 1/5. Me va a quedar 1/5 por x a la 1/5 menos 1 más 8 por, y acá aplico la misma regla, 3 por x a la 3 menos 1. Y eso me va a quedar 1/5 por x a la 1/5 menos 1 me queda x a la menos 4/5 más 8 por 3, que me queda 24 por x al cuadrado. ¿Alguna pregunta? No, de esto ninguna. Bien. La otra era x al cuadrado más 1 derivada. Y eso va a ser la derivada de x al cuadrado más la derivada de 1 al cuadrado, de 1. Entonces, la derivada de x al cuadrado aplico la misma regla, va a ser 2 por x a la 2 menos 1, más la derivada de la constante que es 0. Así que me va a quedar 2 por x. Bien, una vez que yo calculé cuáles son las expresiones de la derivada, voy a reemplazar. Entonces digo que la derivada de f va a ser la derivada de la expresión de arriba, que era esto, 1/5 por x a la menos 4/5 más 24 por x al cuadrado por x cuadrado más 1 menos la raíz quinta de x más 8x al cubo por la derivada de x cuadrado más 1, que es 2x, sobre x cuadrado más 1 al cuadrado. Esa sería justamente la expresión de la f, de la derivada de f. Y esto es lo que yo te decía hoy, que es la expresión de la función derivada de f. ¿Estamos? Bien. Sí, sí, entendí. Una vez que yo termino ya de derivar, fíjate que me quedó totalmente espantosa la expresión y siempre las derivadas empiezan de una cosa chiquita y te puede llegar a quedar una cosa totalmente asquerosa, la dejas ahí nomás, ¿sí? Antes de meter la pata en el tema de la factorización de expresiones o de tratar de hacer algún cálculo, es preferible que lo dejen ahí nomás. Bien, y la segunda expresión de la g tenía la forma de g de x igual a
raíz octava de x más 7 medios de x a la cuarta por el logaritmo de x. Bien, acá la operación, ¿sí?, que gobierna sobre la función g va a ser el producto, entonces voy a tener que aplicar la regla del producto. Entonces me queda, la derivada de g va a ser la raíz octava de x más 7 medios de x a la cuarta, todo eso derivado, porque es la regla del producto. Recordemos que la regla del producto era la derivada de f por g, es la derivada de f por g más f por la derivada de g. Entonces, esto me va a quedar la derivada del primero por el segundo sin derivar, que el segundo sería la g, más el primero sin derivar, que es la raíz octava de x, más 7 medios de x a la cuarta, por la derivada del segundo, que es la derivada del logaritmo. Bien, entonces, esto me queda. La derivada de g va a ser igual. Acá tengo la raíz octava de x, así que puedo de vuelta expresarla como un exponente. Entonces me queda x a la 1 octavo más 7 medios de x a la cuarta, derivado por el logaritmo de x más la raíz octava de x más 7 medios de x a la cuarta por el logaritmo de x, derivado. Bien, fíjate que yo vengo arrastrando la derivada, pero por una cuestión de que yo no puedo ir derivando de apartes, ¿sí? Cuando yo empiezo a derivar, se deriva todo a la vez, ¿estamos? No puedo derivar una parte de la expresión y la otra que siga con el apóstrofe de derivada, ¿sí? Eso no se puede, ¿estamos? Bien, entonces, cuando nosotros tenemos esto, acá tenemos la suma, así que me va a quedar la derivada de la suma, y ahí ya después podemos empezar a reemplazar por la expresión de la derivada. Bien, el logaritmo de x, derivado. Entonces, esto me queda, x a la 1 octavo derivado es 1 octavo por x a la 1 octavo menos 1, más 7 medios por 4 por x a la 4 menos 1, por el logaritmo de x, más la raíz octava de x más 7 medios de x a la cuarta por la derivada del logaritmo, que era el 1 sobre x. Entonces, esto me va a quedar que la derivada de la función va a ser 1 octavo, la derivada de g va a ser 1 octavo por x a la menos 7 octavos, más 7 medios por 4 me queda 14, por x al cubo, por el logaritmo de x, más la raíz octava de x, más 7 medios, por x a la cuarta, por 1 sobre x. Bien, entonces, esa sería la expresión de la derivada de g. Bien, ¿alguna pregunta? No, ninguna. Ok. Bien, y para terminar con lo que es derivadas, vamos a ver un poco de las aplicaciones, ¿sí? Digo, aplicación de la derivada, o aplicaciones de la derivada. Digo, consideremos que f de t describe la posición de una partícula en línea recta desde un punto fijo T0
y un punto móvil. Bueno, dice cualquier cosa menos móvil. Y un punto móvil T. Entonces, esto es, definimos f de t, que es la posición de la partícula, en el intervalo t0t. Entonces, definimos velocidad media o promedio de la partícula en ese intervalo de tiempo como la velocidad media se va a anotar como v sub m, o algunos libros la anotan como v sub prom, ¿sí? Me parece más lindo v sub m. Va a ser la f de t menos la f en t0 sobre t menos t0. Bien, fíjate que acá yo no dije lo que era t, pero ya se sobreentiende porque nosotros estamos hablando de posición de una partícula, ¿sí? Que va desde un punto fijo t0 a un punto móvil t. Eso significa que estás midiendo a partir del tiempo. ¿Estamos? Acordate que las posiciones, si bien seguramente ya lo viste en física, las posiciones se miden a través del tiempo. Entonces, por eso es que definimos la velocidad media como el cociente de la distancia con el tiempo, ¿sí? La diferencia de distancia sobre la diferencia de tiempo. Bien, ¿eso lo viste? Sí, sí, lo habíamos visto. Genial. Y la otra es la velocidad de la partícula en el instante t igual a b se define como la velocidad instantánea en b va a ser el límite cuando t tiende a b de la f de t menos f en b sobre t menos b. Bien, obviamente esta expresión se parece, es casi lo mismo que lo que nosotros definimos como derivada, ¿sí? Acá, cuando nosotros calculamos la velocidad instantánea, siempre la vamos a trabajar con el límite, ¿estamos? ¿Se puede calcular la derivada? Sí se puede, pero acá nosotros vamos a trabajarla con la expresión del límite para hallar la velocidad instantánea, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo que f de t es raíz de t más 2, es la posición de un punto móvil en el intervalo de tiempo t igual o t perteneciente al 1,9. La velocidad media va a ser la función en 9 menos la función en 1 sobre 9 menos 1. Y eso es reemplazar la raíz de 9 menos la raíz de 1 sobre 9 menos 1. Y esto me va a quedar 3 menos 1 sobre 8, o sea que me queda 2 octavos, que es un cuarto. Bien, fíjate que como yo estoy describiendo la posición, si bien no lo nombré, pero supongo que ya lo manejan, como yo describo la posición de una partícula, siempre va a estar dado en algún sistema de medida, ¿cierto? En este caso, vamos a suponer que la f de t se mide en metros. Acá, medida en metros. Y el tiempo se va a medir en segundos. Entonces acá va a ser metros sobre segundos. Esa va a ser la unidad de medida de la velocidad media. ¿Estamos? Con respecto a la velocidad instantánea, hallemos
la velocidad instantánea en t igual a 4. Entonces tengo que resolver la expresión del límite, ¿sí? O sea, la velocidad instantánea en 4 va a ser el límite cuando t tiende a 4 de la expresión en t menos la expresión en 4 sobre t menos 4. Y eso me va a quedar el límite cuando t tiende a 4 de la expresión en t va a ser la raíz de t más 2 menos la expresión en 4 me va a quedar la raíz de 4 más 2 sobre t menos 4. Y esto me va a quedar el límite cuando t tiende a 4 de la raíz de t, y después me queda raíz de 4 es 2, más 2 es 4, 2 menos 4 es menos 2, sobre t menos 4. Y fíjate que siempre llegamos a la misma expresión, porque es muy parecida a la función, ¿sí? Y en este caso, no voy a hacer todas las cuentas de vuelta, el límite me queda eso, ¿sí? Entonces, la velocidad instantánea en 4 va a ser 1/4 de metros sobre segundo. ¿Pregunta? No, por ahora no. Bien, entonces, acá lo que vimos es el concepto de la derivada, ¿sí? Bueno, cómo calcularla a través de las reglas de derivación, y la aplicación que vimos es, dada una partícula cualquiera que describe una posición, cómo calcular la velocidad media y la velocidad instantánea, ¿sí? También hay otra aplicación importante que es la de razón de cambio. Cuando nosotros hablamos de razón de cambio, ¿sí? O tasa de variación, estamos hablando de derivadas, siempre que hablemos de razón de cambio instantáneo o tasa de variación instantánea, ¿sí? Pero seguimos hablando sobre lo mismo. Sí, disculpa, Bien. antes de que sigas, Sí. ¿podrías volver a la diapositiva anterior? Así te saco una foto y me queda el ejemplo. Sí, igual esto se sube al coso, ¿eh? Está siendo grabado y se sube. ¿Acá? ¿Esta o la anterior? No, era esa, ahí te saqué, gracias. Bien, de nada. Bien, entonces, lo que decimos es que cuando hablamos de razón de cambio instantánea, o tasa de variación, hacemos referencia a la derivada. ¿Sí? Hacer un ejemplo de eso es básicamente volver a calcular una derivada, ¿sí? Es como si fuera la velocidad media. Bien. Esto sería lo último que tienen que saber para poder hacer el práctico, ¿sí? Y nada, ¿alguna cuestión hasta acá? No, ninguna. Bien, bien, bien. A ver. Diana, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Bien. ¿Querés cortar la grabación? Acá estoy. No, porque si los chicos tienen preguntas para hacer, siempre está bien que queden grabadas. Ok. No, estaba viendo que en el ejercicio 1 de los problemas habla del delta t. O sea, se refiere también a la velocidad, a la distancia recorrida, Bien. pero como que está en términos de la otra definición de derivada. Aunque se puede Está bien. sí. Ahora la escribo entonces. Sí, explicarla así sencillo. Bien. Porque el tiempo Nosotros... está, sí, perdón, el intervalo está entre 1 y 2, después entre 1 y 1,5, entre 1 y 1,1 y así. Ok, Sí. bien, bien. Nosotros habíamos definido la derivada como n1x0 como el límite cuando x se acerca al x0 de la f de x menos la f en x0 sobre
x menos x0. Eso es equivalente a escribir lo siguiente. Si nosotros llamamos delta x a x menos x0, nosotros podemos decir que la derivada también se puede definir a través de el delta x tendiendo a 0, el límite de delta x tendiendo a 0 de la f en el x0 más delta x menos f en el x0 sobre delta x. Hay veces que algunos libros, en vez de llamarlo delta x, lo llaman h, pero es la misma expresión, ¿sí? Va a ser el límite, cuando h tiende a 0, de la f en el x0 más h menos f en el x0 sobre h. Si en vez de llamarlo delta x, lo llaman h. Ahora, ¿por qué apareció el x0 más delta x? Fíjense que en esta parte dice x nada más. Entonces, si yo tengo que delta x es x menos x0, despejo la x y me queda delta x más x0 es igual a x. Entonces, a esto lo reemplazo en el lugar de la x y por eso me quedó esa expresión. Ahora, ¿cambia algo la expresión de la derivada o el cálculo de la derivada? No, no cambia nada, ¿sí? Cualquiera de las fórmulas que ustedes usen es bienvenida. Sí, hay que tener en cuenta que en el práctico, si les usa la notación del delta x, significa que tendrían que usar esta, ¿sí? Pero bueno, eso es libre albedrío, digamos. Bien, no sé si me olvido alguna otra cosa, Diana. No, eso sería la observación por el ejercicio 1, nada más. Bien. El resto, si usan la otra definición, no hay problema. Perfecto. No hay problema. Bien. Incluso si pueden hacer en el ejercicio 1, calcular esa velocidad instantánea con el límite, pero ya en el 2 y en el 3, si ya saben que hay reglas para calcular la derivada, pueden usar las reglas también. Claro. Algún límite, alguna derivada por definición está bueno que hagan. Después, Sí, ya saben que están las reglas y no es necesario calcular los límites, que son siempre, pueden llegar a ser. Sí, por ahí en el primero o en el segundo va a ser fácil usar la expresión del límite ya. En el tercero, que es t al cubo y t cuadrado, bueno, ahí traten de usar las reglas para no ser tan extenso en el límite, ¿sí? Claro, No les va a quedar difícil el límite, pero les va a quedar bastante largo, digamos. Claro, por ahí en el 1 hacerlo con el límite, pero ya en el 2 y en el 3, 2, 3 y 4 hacerlo con reglas. Exacto. Bien. No sé qué dudas tenían del práctico. Sí, yo tenía dudas con el tema de límite y continuidad. Sí. Por ejemplo, nada medio simple. Yo en el punto número 1, por ejemplo, tengo lo que sería una función lineal discontinua, pero que está definida en todos los puntos de I, sería. O sea que no hay puntos en los que no haya una función definida. Al estar definida en todos los puntos, ¿se puede calcular el límite igual? No sé si entendió por ahí la pregunta. O sea, vos me decís que es una función discontinua y que su imagen son todos los reales, por lo que te entendí. Sí, algo así sería. Sí. Bien. O sea, vos, cualquiera sea la función, vas a poder calcularle el límite, siempre que cercano al punto la función esté definida. Sí. ¿Sí? Sí, Si eso. cercano al punto no está definida la función, no vas a poder calcularle el límite, ¿sí? Puede sucederte, por ejemplo, si vos tenés esta situación, suponete que tenés esa situación y vos querés, no sé, calcular el límite de esta función. Acá, esto sería 1, 2 y 3. Y yo te digo, quiero que calcules el límite cuando x tiende a 2 de la f de x.
¿Se puede calcular ese límite? Me fijo qué pasa con la gráfica, ¿sí? Si en un entorno del punto hay gráfica. En este caso no hay nada. ¿Estamos? Entonces, acá vamos a decir que no es posible calcularlo. ¿Sí? Entonces, es necesario que haya, aunque sea un pedazo de función cercano al punto. En el caso de el 1, cuando x tiende a 1, por izquierda se va a poder calcular, pero por derecha no hay función. ¿Estamos? Este sí se puede calcular. Y en el caso del 3 lo mismo. Cuando x tiende a 3, por derecha se va a poder calcular, pero por izquierda tampoco, porque no hay función. ¿Estamos? Cercano al punto, si vos mirás la gráfica de la función, no hay ninguna, entonces no le puedo asignar ninguna expresión, ¿sí? Para calcular el límite. ¿Respondí tu pregunta? Sí, más o menos lo entendí, sí. Bien, entonces te ¿Y qué perdiste. pasaría, por ejemplo, si yo tengo lo mismo, una ecuación, no, lo mismo no, sería una ecuación lineal sin puntos de discontinuidad? Yo para analizar la continuidad o no, tengo que justificarlo a través de encontrar el límite. Sí, el límite con la función en el punto. Sí, por eso, en Sí, uno de los sí. puntos nos dice, por ejemplo, analizar la, ¿cómo era? La ecuación de un punto del práctico pasado. En ese caso me dio ¿cómo es? Una ecuación lineal y no puedo analizar la continuidad porque yo ya sé que es continua. ¿Qué hago en ese caso? ¿Por qué sabes que es continua? ¿Cómo Porque lo ya la probaste? dibujé. Y, o sea, el hecho que el gráfico a vos a simple vista te diga es continuo, lo tenés que probar, ¿sí? O sea, siempre lo probás con el límite, ¿está? Entonces, vos en el práctico 2, el ejercicio 4 creo que era el de la función definida por tramos, te quedaba una cosa así, más o menos. Sí, era esa misma. ¿Cómo es? Acá vos querías calcularle en el límite en 50, ¿no? Sí, El algo así, sí. límite cuando x tiende a 50 de la f de x. Pero ¿qué pasa? De un lado tenés una función y del otro tenés otra. Entonces, para decirme que es continua, yo tengo que acercarme por ambos lados y ver que existe el límite primero y después que la función coincide con el límite. ¿Estamos? No puedo decir que por el gráfico es continuo. ¿Sí? Eso por ahí lo hacían en la escuela y es la idea intuitiva de la continuidad. Pero cuando yo quiero decir, bueno, esto es continuo porque se cumple esto, sí o sí tengo que calcular los límites. Entonces, acá sí o sí vas a tener que calcular el límite cuando x se acerca a 50 por la derecha de la f de x y el límite cuando x se acerca a 50 por la izquierda de la f de x. Si estas dos cosas me dan lo mismo, suponete que este te da L1 y L2, si L1 es igual a L2, entonces ahí existe el límite cuando x tiende a 50 de la f. Y si ese valor coincide con la función en 50, genial, entonces vos sabés que ahí la función es continua. Si no coincide, entonces tiene una discontinuidad evitable siempre que existe el límite, ¿no? Listo, perfecto. Era esa duda nomás. Bien, ¿me seguiste la idea? Sí, sí, se entendió, se entendió. Bien, bien, bien. Una cosita. Sí. En ese ejercicio te pide estudiar la continuidad, entonces tiene que decir por qué es continua en todos los puntos. En realidad es continua en todo el dominio esa función. Entonces tienen que decir, justificar por qué es continua en el intervalo de 0 a 50, por qué es continua en el 50 y por qué es continua de 50 más infinito, digamos. Exacto. Porque, bueno, justo él decía, el alumno decía recién, que no sé quién es el alumno, recién decía, ¿cómo justificaba que es continua? Él sabe que es continua, pero ¿cómo se justifica? De 0 a 50 es continua, ¿por qué? ¿Cómo es la función de 0 a 50? Es una función atroz. Vale 10x, ¿no? Sí. 10x es continua porque es polinómica. Entonces, de 0 a 50 es continua. En el 50, ¿por qué es continua? Bueno, lo probó recién Hernán, o sea, hay que calcular esos límites.
y ver si los dos límites laterales coinciden, y si coincide con este en 50, bueno, probarlo de esa manera. Y después, por último, probar que es continua del 50 en adelante. ¿Por qué? Porque el 50 más infinito también es lineal, así que es continuo. ¿Sí? Eso tiene que ver con lo que yo expliqué el otro día en un video que les mandé cortito. Cómo probar la continuidad en un intervalo. ¿Sí? Usando propiedades. Sí, dale, ahora entendí mejor porque yo la clase pasada no pude ir, por eso no. Ah, pero Me los quedo. videos no los escuchaste, están todavía, ¿eh? No, no vi los videos, por eso iba a venir directamente hoy y por ahí, bueno, preguntar las Ah, dudas que habían bueno, quedado. después míralos los videos porque está explicado ahí, sí. Pero Listo, gracias. está bueno que preguntes, de todas maneras. Y en el ejercicio 1, también justifica en cada punto de discontinuidad, bueno, cuando veas los videos te va a quedar todo más claro. En cada punto donde hay un salto, un corte, que te parece que es discontinua y la función, lo tenés que probar también, como te dijo Hernán, calculando los límites naturales, ¿sí? Usando la definición de continuidad, ver si la función está definida en el punto y ver si tiene límite y si los dos valores coinciden. ¿Sí? Pero en el ejercicio 1 no tenés que probar en todos los puntos del dominio a ver si es continua o no es continua, no. En los puntos de discontinuidad, que vos los observás a partir del gráfico, ¿sí? En esos puntos, probá que la función es discontinua, nada más. Bueno, listo. Listo, perfecto. Bien. Bueno, espero que me hayas seguido con la clase de hoy y que te haya servido de algo y no te haya asustado. Que no se haya asustado. Bueno. Bien. Entonces, ¿se entendió? A ver. ¿Cómo? ¿Todo claro? A mí sí me quedó claro, entendí bastante. ¿Sí? Bien, A ver, sí. buenísimo. no sé quiénes son los que están. Ah, ahí estás. Florencia Machado. Bueno, ¿te sirvió la explicación? Sí, me sirvió. Ahora me voy a poner a ver los videos. Estabas calladita, no decías nada. Sí. Ah, porque estaba concentrada. Está bien. Yo soy la del grupo 13, que el otro día nos mandaron un mensaje de por qué no entrábamos. Por Sí, ahí estoy con los trabajos prácticos y me reolvido de entrar. Cuando me acuerdo ya es re tarde y Sí. se me repasa. Bien, bien. Sí, la idea es que traten de entrar, pero por una cuestión de aprovechar este rato como para que ustedes puedan consultar o si hay algo que no les quedó claro, que nosotros lo podamos Sí, claro, está bien. resolver en este momento, digamos. Sí, igual Porque nosotros por ahí, vamos re bien con los trabajos. cuando escriben en el foro, por ahí les cuesta hacerse entender o a nosotros Claro, nos sí, es cuesta medio entenderle, complicado. entonces, claro, por ahí charlado un poco más Sí. ideas uno se da. Pero Sí, bien, bien. así en forma oral parece como que se entiende más. Estamos. Tal cual. No, aparte es una cosa diferente al estar escrito y Sí, así a ver videos. está bien. No, aparte, además estos temas no los han visto en general, no los han visto. Son No, nuevos yo nunca los vi, la verdad. para la mayoría. Por ahí alguno que se cambió de carrera, que por ahí puede tener alguna idea, pero en general son temas nuevos. Yo matemática no tengo hace un año y pico porque me recibí de la técnica y el último año no tuvimos matemática, así que medio oxidada. Está bien. Bueno, la clase que viene vamos a explicar algo de integrales, una noción de integrales. Ok, Y dale. ahí ya terminaríamos con los temas nuevos. Y en estos Está días, bien. sí, en estos días les vamos a decir qué ejercicios tienen que entregar, que están todos desesperados. Ah, sí. ¿Cuál tenemos que entregar? Claro, la idea es que los hagan todos, no que Claro, hagan nosotros en el trabajo anterior hicimos todos y después, porque ya lo teníamos terminado, Está y bien. bueno, después nos llegó eso. O sea, tienen que hacer todo, porque en el cuestionario les podemos tomar algún ejercicio parecido a cualquiera de ellos. Elegimos Claro. algunos para que entreguen como más representativos, para que no Claro, sí, está sea bien. tan largo, porque si no, no terminamos más de corregir. Sí. Aparte hay algunos que son muy parecidos.
no tiene idea de hacerles entregar a todos. Claro, Pero sí. háganlos todos y nosotros después les vamos a decir en estos días cuáles tienen que entregar. Buenísimo. Bien. Bárbaro. Bueno, Bien. muchísimas gracias. De nada. listo. Cualquier Bueno, cosa nos escriben al foro si les queda alguna duda de esto. Bueno, dale, gracias. Hasta luego. De nada. Chao. Bueno, dejo de grabar. Sí. Ok. Sí, decime. No, que dejo de grabar entonces. Si no tienen ok. más dudas, bueno, listo.